Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a terminar el tema de hoy. El día de ayer no vimos lo que se refiere a edema cerebral. En este momento, pues vamos. Una de las cosas que va a aumentar la presión es Doctor, cuando disculpe, hay uno. Sí, perdón. Adelante. no vimos edema. Sí, pues vamos a ver ahorita. Exactamente. Les comentaba yo que cuando hay alguna situación que haya un aumento de volumen, generalmente es por lesiones ocupativas o cuando hay datos de edema cerebral, que el edema cerebral, tanto infecciosos como no infecciosos, una hemorragia, un tumor, puede provocar edema. Y tenemos varios tipos de edema. De edema cerebral tenemos el edema citotóxico, el cual el edema principalmente es a nivel intracelular, el edema vasogénico, en la cual hay salida de líquido hacia el espacio extravascular, el isquémico, que es una combinación principalmente de los dos y que se ve preferentemente en los datos de hemorragia intracerebral, y el edema transependimario, que lo vamos a ver en hidrocefalia de tipo hipertensivo. Esa es una tomografía. Ustedes ya tuvieron una clase de tomografía, bueno, de radiología me refiero, pero vamos a ver nosotros una clase de tomografía referente a lo que es el trauma para recordar un poco el tipo de lesiones. Aquí nosotros vemos una tomografía en la cual del lado izquierdo vemos la presencia de un hematoma subdural, el cual está, pues, haciendo efecto de masa, y como ustedes ven, el hemisferio izquierdo está más hipodenso que el derecho, y esto es el edema secundario a este hematoma. Tenemos aquí una resonancia magnética de la fosa posterior, vemos aquí el tallo y el cerebelo, el cuarto ventrículo desplazado, por una tumoración importante en el hemisferio cerebeloso del lado derecho, y lo hipointenso, porque se resonancia, que rodea este tumor es también el edema. Tenemos el edema tipo isquémico, en el cual tenemos una hemorragia intracerebral secundaria a una crisis hipertensiva, en la cual ustedes ven que hay efecto de masa, más que nada dado por el edema importante que tiene este paciente. Y por último, el edema transependimario, que también se le llama edema hidrostático en algunos textos de Fishman, también le hablan, y esto se presenta cuando hay hidrocefalia de tipo hipertensivo. Aquí en esta tomografía ustedes ven que tenemos una lesión, pues aquí se ve intraventricular, el cual está provocando dilatación de los cuernos, o más bien de los ventrículos laterales del tercer ventrículo, los cuernos temporales también. Y si ustedes se recuerdan, las células del epéndimo o los ependimocitos son las que forman la pared de los ventrículos. ¿Qué pasa aquí cuando tenemos muchísimo líquido y está a muy alta presión? Pues que este líquido busca salida, y al no haber salida por los conductos normales, permea, atraviesa el epéndimo, y entonces se ve en las imágenes como esta hipodensidad alrededor del epéndimo, bueno, más bien de los ventrículos. Aquí ustedes lo ven, aquí también atrás lo vemos, abajo, lado derecho. Esto se debe a que la presión del líquido está tan aumentada que este líquido está fugando a través del epéndimo, por eso se llama permeación transependimaria, así lo reportan los radiólogos, permeación transependimaria o edema transependimario. Entonces, estos son también causa de aumento en la presión. El día de ayer vimos lo referente a la triada de Cushing, ¿verdad? Y nos quedamos en el tratamiento, ¿verdad? Me parece. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ya lo vimos ayer, fue un poquito. El tratamiento. Ayer habíamos platicado acerca de algunas medidas que hacer o por qué tenemos que hacer algunas medidas, y lo que hicimos mucho énfasis hasta este momento en tres cosas principales. En la oxigenación, hay que evitar y tratar la hipoxia, hay que tratar y evitar la anemia, y hay que tratar y evitar la hipotensión arterial. La hipotensión arterial es un factor de mal pronóstico para la evolución de los pacientes de tipo neurológico. Entonces, el tratamiento consiste, independientemente del tratamiento eh, dirigido hacia la causa que va a provocar este tipo de situaciones, pues la posición. Habíamos hablado que la posición es
la elevación de la cabeza a 30 grados. Y como les recomiendo aquí, les recuerdo, perdón, evitar la hipoxia, la hipotensión arterial, el desequilibrio hidroelectrolítico, que esto es mucho más frecuente en los pacientes pediátricos, porque si ustedes se acuerdan, pues están vomitando y al vomitar pierden líquidos y electrolitos. La fiebre también es muy importante controlarla. Tenemos que usar medicamentos. Generalmente los medicamentos que usamos son analgésicos, son protectores gástricos, son medicamentos para estabilización de la membrana neuronal, soluciones que disminuyan el edema y disminuyan la presión intracraneana y obviamente si se trata de una lesión ocupativa, el tratamiento también incluye la cirugía. Entonces, tratar la causa evita la fiebre. La agitación es dada por el dolor. También evitar uso de estimulantes del sistema nervioso central, tanto la afectación o el aumento de CO2, hay que tratarlo, como la hipoxemia. Hay que disminuir la tos y el vómito, la tos por la manera de Valsalva, que esto va a aumentar la presión. Hay que tratar y evitar tanto la hipertensión como la hipotensión arterial, eso es muy importante. Es un factor de mucho pronóstico el hecho que tengamos un paciente con una hipotensión arterial. Hay que tratarlo inmediatamente en cualquier tipo de paciente desde el punto de vista neurológico. Tratar y evitar la hiperglicemia o la hipoglicemia y el descontrol hidroelectrolítico. Anteriormente, lo que nosotros usamos para tratar el edema y para tratar la hipertensión craneal es deshidratar al paciente. Incluso usábamos soluciones glucosadas al 10% con la finalidad de deshidratar al paciente, hacía una restricción de los líquidos y realmente lo que se debe de hacer es que el paciente tenga sus límites o sus requerimientos básicos de los líquidos. Tenemos que lograr la eubolemia del paciente para evitar, obviamente, la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo se trata la hipotensión? Mediante la administración de solución salina al 0.9%, de 100 a 150 mililitros por hora. Hay que tener un control hidroelectrolítico y nuestra meta es tener una presión arterial media mayor de 80 milímetros de mercurio. La elevación de la cabeza a 30 grados mejora el drenaje venoso y eso está ya con evidencia, ya está estudiado y entonces se recomienda siempre. Elevación de la cabeza, ¿para qué? Para que esta cabeza elevada por gravedad facilite el drenaje venoso e incluso también el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Hay alguna vez sacaron algunos artículos, incluso en algunos hospitales, en lugar de elevar la cabeza, la ponían entre el lémur, realmente eso no es adecuado. Lo que se debe hacer es 30 grados. Y una cosa importante, el drenaje venoso es a través de las venas yugulares y por lo tanto tenemos que tener la cabeza en posición media, porque si tenemos un paciente, por ejemplo, que está somnoliento, que está estuporoso y tenemos la cabeza flexionada hacia un lado, por ejemplo, pues eso hace que dificulte el retorno venoso. Por eso es que tenemos que tener la cabeza en posición media. La glucosa hay que evitar si está muy elevada, mayor de 200 miligramos por decilitro, tratar la fiebre. La fiebre, recordemos que aumenta el betamolismo cerebral. Entonces, cada grado Celsius aumenta el 7% el metabolismo del cerebro, por lo tanto, nosotros tenemos que mantener al paciente con una temperatura adecuada. ¿Cómo tratamos eso? Pues mediante medidas físicas, los famosos medios físicos. ¿Alguno de ustedes me puede recordar cuáles son los medios físicos para tratar la fiebre? Por ejemplo, las compresas, doctor. Compresas. ¿Cómo están las compresas? ¿Secas, húmedas, frías? Perdón, compresas húmedas, preferentemente Ajá, pues que hayan sido inmersas en agua fría y hay sí. ciertos sitios donde se van a poder colocar. Me parece que se pueden colocar en la parte frontal de la ¿Dónde? cabeza, en las entrepiernas. No escuchamos. ¿En dónde las colocamos? ¿Perdón? ¿Ya En la me escucha, cabeza, en doctor? las ingles, hija.
Sí, lo escuchamos, Aunque sí, sí, sí. dije Ajá, cabeza, entre piernas y me parece que a nivel axilar también. bien. ¿Alguien sabe otra cosa? Pues el uso de ropa liviana. Pero un paciente que está en una camilla, una cama hospitalaria, pues obviamente está con su batita, ¿verdad? Muy bien, ¿y por qué lo ponemos? ¿Alguien puede decir, doctora, me puedes decir por qué lo ponemos exactamente en esos lugares? ¿Por qué lo ponemos en la cabeza, en las axilas, en la ingle? ¿Por qué lo ponemos ahí? Quizá hay presencia de termorreguladores. ¿No? Es Qué es como lo que circulación, tratamos de doctor. enfriar? Exactamente, lo que vamos a enfriar, ¿qué cosa es? La sangre. Y entonces ahí en esas partes tenemos un aumento de flujo, e incluso los vasos, hay unos vasos importantes que están más o menos accesibles, bueno, no accesibles, sino que están más cerca de la piel, o sea, son más fáciles de enfriar, y entonces por eso se ponen las compresas frías en la cabeza, que tiene mucha circulación, y en las faxilas y en las ingles, donde pasan las venas y arterias que están, digamos, van hacia las extremidades, que llevan una gran cantidad de sangre, y eso hace que enfriemos la sangre, y al enfriar la sangre, baja la fiebre, ¿verdad? Baja la temperatura. Y también podemos usar, pues obviamente, medicamentos. Lo que es más común es el paracetamol, ibuprofeno, lo que ustedes tengan a la mano. Las soluciones, les recordaba yo, tenemos que usar los requerimientos básicos de un paciente. En los adultos generalmente son de 2.000 a 3.000 mililitros por día, tanto de solución salina como de solución glucosada, alternadas, o si el paciente es diabético, pues tratar de mantenerlo solamente con soluciones salinas. ¿Qué otras cosas se han usado durante mucho tiempo? El manitol. El manitol se ha usado y es importante comentarles que todavía está vigente su uso. ¿Por qué les comento esto? Porque en muchos hospitales ya no lo han usado el manitol y lo que usan es soluciones hipertónicas de sodio que iniciaron al 3% o al 3.5% e incluso hasta el 7%. Las soluciones hipertónicas es una nueva herramienta, bueno, reciente, herramienta para disminuir la presión intracraneana. No van a bajar el edema cerebral, van a disminuir el edema, la presión intracraneana, pero también es muy importante que nosotros tengamos cuidado por la concentración de sodio. Estamos analizando mucho sodio, nosotros tenemos que tener control del sodio para no tener ni una hipernatremia que nos pueda agravar al paciente. Entonces, en muchos hospitales ya han dejado de utilizar manitol e inclusive he oído comentarios diciendo, no, aquí manitol, ¿cómo crees? Eso es del año de la era pasada, ¿no? El manitol todavía sigue usándose y se debe de usar porque actualmente no hay ninguna evidencia que diga que no sirve, al contrario, el manitol está aceptado en las últimas guías de tratamiento del trauma cronocefálico severo y se sigue usando y lo tenemos que usar. El manitol, como ustedes saben, es un diurético de tipo osmótico y tiene un efecto deshidratante cerebral y diurético porque produce un medio hiperosmolar en el espacio extravascular. También tiene un efecto antiagregante y produce hipotensión e inicia su efecto a los 15 minutos. Eso es importante. Si yo tengo un paciente con una presión arterial baja, no está indicado usar manitol porque me puede bajar más la presión arterial. Se usa desde 0.25 hasta 1 gramo por kilo cada 4 o 6 horas, pasar en 30 minutos. O sea, es muy grande el rango de indicación, de 1.25 hasta 1 gramo. Realmente les recomiendo que usen 0.5 gramos para pasar por kilo, para pasarlo a los pacientes, ¿no? Y las soluciones hipertónicas que les comentaba. Los esteroides, aquí vamos a ver una cosa importante y lo vamos a repetir muchas veces. Es una leyenda urbana, no leyenda urbana, sino bueno, se ha usado durante muchos años el que nosotros demos manitol, perdón, esteroides. Es más, llegan los pacientes y me dicen, ya me inyectaron, doctor, en el hospital, ya me inyectaron para el edema, me han inyectado dexametasona o cualquier tipo de esteroide, ¿no? Es importante comentarlo. Los esteroides como antiinflamatorios para el manejo del edema cerebral sí están indicados cuando tenemos, por ejemplo, un tumor, cuando tenemos una hemorragia intraparenquimatosa,
cuando tenemos inclusive un proceso infeccioso, pero no es útil en el tratamiento del trauma cráneoencefálico. No es útil. No hay ningún estudio que diga que haya evidencia adecuada de que sea útil, y sí hay muchos artículos que nos dicen que podemos tener problemas agregados cuando usamos esteroides en el trauma craneoencefálico. Por eso, desde este momento les comento, porque ustedes van a tratar a los pacientes, van a ver muchos hospitales donde les siguen poniendo esteroides. Entonces es importante que en el paciente con trauma craneoencefálico recuerden que no se usa los esteroides. Y entonces, pues aquí vemos un dibujito en el cual vemos un cerebro comprimido, hay cambios. ¿Y qué nos dice esto? Pues que hay cambios en estado de alerta, puede haber papiledema, cambios pupilares, alteraciones de los movimientos. Aquí el dibujito tiene una anisocoria. Puede haber posturas anormales como descerebración, decorticación o flacidez. Puede disminuir la movilidad. Hay obviamente dolor de cabeza, convulsiones, cambios en los signos vitales, como es la triada de Cushing, voto, alteraciones en el lenguaje, y en los niños, como habíamos comentado, existe un abombamiento de las fontanelas, separación de las suturas y llanto importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que ya vamos a ver este tratamiento muchas veces cuando ya vayamos viendo cada patología. Doctor, tengo una pregunta yo. Sí, adelante, adelante. Sí, Había yo leído que sí. en el caso de traumatismos craneoencefálicos estaba contraindicado, y con que hubiera evidencia de elevación de la presión intracraneal, estaba contraindicado el suministro de dextrosa al 50%. ¿El principio es porque genera un estado hiperosmolar? Sí, te comentaba yo, hace algunos años usábamos incluso dexametasona al 10%, soluciones glucosadas al 10%, con el fin de deshidratar, de hacer un estado hormonal y deshidratar al paciente. Ella nos usa y realmente, como hemos comentado, lo ideal es tratar la hiperglicemia, ¿sí? Por eso es que no recomendamos usar las opciones de glucosa de dextrosa al 50%. Pero obviamente, si tenemos un paciente que llega con una afectación importante en la glucosa, pues ahí lo tenemos. Votó al doctor su conexión, ¿verdad? Sí, el doctor se Sí, salió. y se salió.